Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Wow, tenemos un tema fascinante. Las dimensiones. Exacto. Prepárense porque vamos a explorar de todo, desde agujeros negros hasta la posibilidad de entidades en otras dimensiones y la naturaleza misma de la realidad. Prepárense para un viaje alucinante. Tenemos un montón de material, artículos, investigaciones, vídeos de YouTube, de todo. Sí, vamos a navegar por las ideas de físicos como J.B.S. Haldane, Edward Witten y Steve Weinberg, quienes nos invitan a considerar un universo mucho más complejo de lo que solemos imaginar. Exacto. Y no nos vamos a quedar solo en la física. No. También vamos a explorar conceptos como Lush, interesante, Huetico y la sombra, provenientes de diversas tradiciones espirituales, como el gnosticismo, el cristianismo, por supuesto, y las enseñanzas de Sri Aurobindo. Un clásico. Incluso vamos a analizar lo que dicen las tradiciones de los indios nativos americanos. Interesante. Y el chamanismo sobre estas ideas. Un tema muy rico. Sí, riquísimo. Comencemos con el libro Agujeros Negros, Agujero de Gusano y la Décima Dimensión. Un título que lo dice todo. Este libro, como su nombre lo indica, nos introduce al mundo de los agujeros negros. Estrellas muertas, tan densas, que ni siquiera la luz puede escapar de su fuerza gravitatoria. ¡Wow! Imagínate la fuerza que deben tener esos agujeros. Es increíble pensar que algo así puede existir. ¿Verdad? Pero lo que realmente me intriga es que para comprender completamente estos agujeros negros, la física necesita como una teoría del todo. Exacto, una teoría que pueda unificar las dos grandes teorías que tenemos. La relatividad general de Einstein, que describe la gravedad a gran escala, y la mecánica cuántica, que describe el mundo subatómico. Claro, como si fueran dos piezas de un rompecabezas que no encajan. Precisamente. El problema es que estas dos teorías, aunque funcionan a la perfección en sus respectivos campos, no siempre se llevan bien. Cuando intentamos combinarlas, ya veo, es como si habláramos de dos lenguajes distintos. Dos lenguajes distintos. Y ahí es donde entra la teoría de supercuerdas, ¿no? Esta teoría propone que en lugar de las 4 dimensiones que conocemos, 3 espaciales y el tiempo, el universo tiene 10 dimensiones. Exactamente. La teoría de supercuerdas busca unificar la gravedad y la mecánica cuántica, proponiendo que todo en el universo, desde las partículas más pequeñas hasta las galaxias más grandes, está hecho de pequeñas cuerdas vibrantes. Y estas cuerdas vibran en 10 dimensiones, aunque nosotros solo podemos percibir 4. Espera, o sea que estamos rodeados de dimensiones que no podemos ver ni tocar. Exactamente. Es como si fuéramos peces nadando en un estanque, solo conscientes del largo y ancho de su mundo bidimensional. Incapaces de concebir la altura. Interesante. Para ellos, la palabra arriba no tendría ningún sentido. Qué analogía tan interesante. Entonces somos como esos peces, ciegos a otras dimensiones que podrían estar a nuestro alrededor. Eso me lleva a pensar en el artículo. Así como es arriba es abajo, que también habla sobre las dimensiones, pero desde una perspectiva más espiritual. Así es. Este artículo se basa en la idea de cómo es arriba es abajo, un concepto presente en diversas tradiciones espirituales. Nos habla de Gurudev, un maestro espiritual que propone la existencia de una jerarquía de mundos. Y Rodney Cullen, que profundiza en esta cosmología. ¿Y cómo se relaciona este concepto de arriba y abajo con las dimensiones? Significa que hay una correspondencia entre los diferentes niveles del cosmos, desde lo microcósmico hasta lo macrocósmico. Lo que ocurre en un nivel se refleja en los demás. Y esto se aplica tanto al mundo físico como al espiritual. Así como hay diferentes niveles de realidad física, también hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, podríamos decir que a medida que nuestra conciencia se expande, podemos acceder a dimensiones superiores. Exactamente. Es como si ascendiéramos por una escalera de conciencia, donde cada peldaño nos acerca a una comprensión más profunda de la realidad. Me gusta esa imagen. Una escalera de conciencia. Y el artículo Conciencia de 5 dimensión nos habla precisamente de eso. Así es, de la quinta dimensión. Me encanta esta idea de que nuestra propia conciencia puede ser la llave para desbloquear otras realidades. Cuéntame más sobre la quinta dimensión. ¿Qué es la diferencia de la tercera y la cuarta dimensión? Bueno, podemos visualizarlo así. La tercera dimensión es la que percibimos con nuestros 5 sentidos, el mundo material que nos rodea. La cuarta dimensión, según muchas tradiciones espirituales, es un plano astral
donde las emociones y los pensamientos tienen una influencia más directa en la realidad. Y la quinta dimensión sería un estado de unidad con el todo. Ya veo. Donde la dualidad se disuelve. Es como si la tercera dimensión fuera la base. Sí. La cuarta dimensión, el plano emocional y mental. Exacto. Y la quinta dimensión, la conexión con la esencia universal. Precisamente. ¿Y qué implica vivir en un estado de conciencia de quinta dimensión? Implica trascender la ilusión de separación y experimentar la interconexión de todas las cosas. Ajá. Ser conscientes de que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Suena como un estado de paz. Y armonía increíbles. Pero hablando de otras dimensiones, depuración hiperdimensional nos introduce un concepto bastante perturbador, el lush. ¿De qué se trata esto? El lush es un término que se utiliza para describir la energía emocional que generamos los seres humanos, especialmente las emociones negativas, como el miedo, la ira, la frustración. Según algunas teorías, existen entidades interdimensionales que se alimentan de esa energía. Espera, entidades que se alimentan de nuestras emociones. Eso suena un poco a película de ciencia ficción, ¿no? Lo sé, puede sonar extraño. Pero si lo piensas bien, la energía emocional es real. Todos hemos sentido cómo las emociones pueden afectarnos física y mentalmente. Es cierto. Y si consideramos la posibilidad de que existan otras dimensiones, no es tan descabellado pensar que algunas entidades puedan alimentarse de la energía que generamos. Tienes razón. Las emociones tienen un gran poder. Y si no somos conscientes de ellas, podemos convertirnos en presas fáciles para este tipo de entidades. Exacto. Y descripción de la tercera, cuarta y quinta dimensiones nos habla precisamente de la coexistencia de diferentes densidades de conciencia en nuestro espacio físico. Se menciona la primera, segunda y tercera densidad. Y cómo los seres humanos fluctuamos entre las densidades 3 y 7. Espera, densidades. Es lo mismo que dimensiones. No, exactamente. Las dimensiones son niveles de realidad, mientras que las densidades son niveles de conciencia dentro de una dimensión. Por ejemplo, un ser humano puede estar en la tercera dimensión, pero operar en una densidad de conciencia más alta que otro ser humano en la misma dimensión. Entonces, podríamos decir que la densidad se refiere a nuestra vibración energética. Exactamente. A mayor densidad, mayor vibración y por lo tanto una experiencia de la realidad diferente. Qué interesante. Y desde arriba y desde abajo, revelaciones hiperdimensionales parece ir en esa misma línea, ¿no? Nos habla de la importancia de conectar con la espiritualidad de la Tierra y el cosmos. Así es. Este artículo nos invita a buscar respuestas a las grandes preguntas de la vida a través de la conexión con la naturaleza y la sabiduría de los curanderos. Aquellos que han aprendido a conectar con las energías sutiles del universo. Es como si nos estuvieran llamando a un despertar espiritual, ¿no? Recordar que somos parte de un todo interconectado. Exacto. Y dimensiones y densidades, según fuentes canalizadas, nos lleva aún más lejos, hablándonos de la cosecha. La cosecha, suena intrigante. ¿De qué se trata? La cosecha es un término que se utiliza para describir el proceso por el cual un alma o un planeta asciende a una densidad superior. Según algunas fuentes canalizadas, la Tierra está pasando por un proceso de ascensión a la cuarta densidad. Ascensión a la cuarta densidad. Significa que la Tierra y la humanidad están evolucionando hacia un estado de conciencia superior. Es una posibilidad. El concepto de la cosecha sugiere que aquellos que hayan alcanzado una vibración lo suficientemente alta ascenderán junto con la Tierra a la cuarta densidad. Ya veo. Mientras que aquellos que no la hayan hecho se quedarán atrás. Es como una selección natural espiritual. En cierto modo, sí. Y el 11.11.11 y los hechos acerca de la vida como ser humano de 4 dimensión Consejo de Andrómeda nos ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo sería la vida en la cuarta dimensión. El Consejo de Andrómeda. ¿Quiénes son ellos? Este artículo presenta información del supuesto Consejo de Andrómeda, un consejo intergaláctico que afirma estar ayudando a la Tierra en su proceso de ascensión. Un consejo intergaláctico. Suena increíble. ¿Y qué dicen sobre la vida en la cuarta dimensión? Describen la cuarta dimensión como un plano de existencia donde los seres humanos tendrán capacidades telepáticas, telequinéticas y de teletransportación, entre otras. Eso sí que suena a ciencia ficción. Pero ¿cómo podemos saber si esta información es real? Es una buena pregunta. No hay evidencia independiente que confirme la existencia del Consejo de Andrómeda, ni la veracidad de sus afirmaciones. Entonces, debemos tomar esta información con cautela. ¿Qué más nos dice el Consejo de Andrómeda sobre la ascensión? Afirman que el proceso de ascensión se aceleró alrededor del 15 de octubre de 2011 y que finalizará en enero de 2014. Espera un momento, eso ya pasó.
¿Y qué pasó? Ascendimos a la cuarta dimensión. Bueno, como puedes ver, todavía estamos aquí en la tercera dimensión. Entonces el Consejo de Andrómeda se equivocó. O tal vez hay más en la historia de lo que sabemos. Me encanta el misterio. Y hablando de misterios, el Compendio de Andrómeda nos lleva a un viaje alucinante a través de la historia de Marte. Ajá. Y las colonias secretas que existen en el planeta rojo. Ese capítulo nos habla de la historia de Marte que, según los andromedanos, fue colonizado hace millones de años por diversas razas extraterrestres. Marte, el planeta rojo, lleno de secretos. ¿Qué tipo de colonias existen allí? Se mencionan 2 bases terrestres, Eva y Adán. Eva es un vasto complejo subterráneo que alberga a unos 300,000 seres humanos. Y Adán es una ciudad ubicada en la región de Cris Planitia, con 3 grandes estructuras abovedadas conectadas por túneles. Ciudades subterráneas en Marte. Increíble. Yeah. ¿Y quiénes son los habitantes de estas colonias? Y menciona la presencia de humanos, grises, reptilianos y otras razas extraterrestres. Parece que Marte es un lugar bastante concurrido. ¿Y qué nos puedes decir sobre la región de Sidonia? Según los andromedanos, Sidonia fue la última base ocupada por los pleiadianos, liranos y sirios, antes de que nuestro sistema solar cayera bajo el control del Grupo de Orión. El Grupo de Orión, otra vez esa misteriosa raza extraterrestre. ¿Qué papel juegan en todo esto? Se les describe como una raza belicosa que busca controlar nuestro sistema solar. Un verdadero peligro interdimensional. Y hablando de peligros, en las manos de seres estelares interdimensionales, nos presenta la historia de Enlil y Ea, 2 hermanos extraterrestres que lucharon por el control de la Tierra. Este capítulo profundiza la narrativa de la creación. Según los andromedanos, donde Enlil y Ea, 2 seres provenientes de Sirio, crearon al ser humano para sus propios fines. ¿Y por qué se peleaban estos hermanos extraterrestres? Tenían diferentes visiones sobre la evolución humana. Enlil quería crear una raza de esclavos, mientras que Ea quería que los humanos evolucionaran espiritualmente. Una batalla entre el bien y el mal a escala cósmica. ¿Y quién ganó? Bueno, la historia es bastante compleja. Lo que sí sabemos es que la humanidad está aquí y que tenemos la capacidad de elegir nuestro propio camino. Eso me da esperanza. Y Exploradores de Dimensiones Superiores nos recuerda precisamente eso, el poder de la conciencia activa para crear nuestra propia realidad. Exactamente. Este artículo explora la idea de que la conciencia tiene una influencia directa en la realidad y que podemos usar nuestro poder mental para crear el futuro que deseamos. Me encanta la idea de que somos creadores de nuestra propia realidad. ¿Cómo podemos usar la conciencia activa para manifestar nuestros deseos? A través de la visualización, la intención y la acción. Debemos tener una visión clara de lo que queremos, enfocar nuestra energía en ello y tomar las acciones necesarias para materializarlo. Suena un proceso fascinante. ¿Y qué nos puedes decir sobre la cuarta dimensión desde esta perspectiva? Se presenta la cuarta dimensión como un plano de existencia donde el tiempo es más fluido y la manifestación es más rápida. Es como si tuviéramos más poder creativo en la cuarta dimensión. Así es. Pero hipótesis interdimensional nos recuerda que hay mucho que todavía no sabemos sobre las dimensiones. Es cierto. Es un tema fascinante que nos invita a seguir explorando. ¿Y qué nos puedes decir sobre los intrusos interdimensionales? ¿Qué nos dice este video de YouTube sobre estas entidades? Este video explora la posibilidad de que algunas criaturas críptidas, como el Dogman o el hombre perro, son en realidad seres interdimensionales que pueden entrar y salir de nuestra realidad. Seres interdimensionales que se manifiestan como criaturas monstruosas. Eso sí que da miedo. ¿Y qué evidencia se presenta en el video? Se presentan testimonios de personas que afirman haber visto a esas criaturas, así como imágenes y videos que supuestamente las muestran. ¿Y qué podemos decir sobre la veracidad de esta información? ¿Crees que realmente existen estas criaturas? Como siempre, debemos usar nuestro discernimiento. No hay evidencia concluyente que demuestre que estas criaturas sean interdimensionales, pero los testimonios y las imágenes son ciertamente intrigantes. Un verdadero misterio para investigar. Y hablando de misterios, la densidad física y las dimensiones, aclarando ambos conceptos, nos ayuda a entender mejor la diferencia entre estos 2 términos. Exacto. Este artículo explica que las densidades son rangos vibratorios dentro de una dimensión. Todas las densidades están habitadas por conciencias que experimentan esa realidad física específica. Entonces, podríamos decir que las densidades son como subniveles dentro de una dimensión. Exactamente. Cada vez aprendemos más sobre la complejidad del multiverso. ¿Y qué nos puede decir sobre las crónicas del Borg?
¿Qué tipo de información encontramos en este texto? Lo siento, pero Crónicas del Borg no nos proporciona ninguna información sobre el tema que estamos discutiendo. Entiendo. A veces nos encontramos con fuentes que no son relevantes para nuestra investigación. Así es. Pero lo que místicos y profetas revelaron sobre las entidades hiperdimensionales nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la influencia de estas entidades en la humanidad. Así es. Este artículo explora las ideas de diferentes tradiciones espirituales sobre las entidades hiperdimensionales, que se describen como seres que se alimentan de la energía emocional negativa de los humanos. Otra vez la idea de Lush. ¿Qué tipo de entidades se mencionan? Se mencionan los arcontes del gnosticismo, los demonios del cristianismo, las fuerzas hostiles de Sri Aurobindo, el depredador cósmico de Carlos Castaneda, el huetico de los indios nativos americanos y la sombra de Carl Jung. Una verdadera colección de entidades interdimensionales. ¿Y qué dicen estas tradiciones sobre la influencia de estas entidades en la humanidad? Se dice que manipulan nuestras emociones, nos implantan ideas negativas y nos mantienen en un estado de miedo y separación. Un panorama bastante sombrío. ¿Y cómo podemos protegernos de su influencia? A través del autoconocimiento, la evolución espiritual y el discernimiento. Debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones y no dejarnos manipular por fuerzas externas. Un verdadero llamado a la automaestría. Y nuestro multiverso metafísico nos introduce a una herramienta fascinante para explorar nuestra propia mente y quizás otras realidades. El sueño lúcido. Exacto. Este artículo explora la idea de que la mente inconsciente es multidimensional y que podemos acceder a otras realidades a través del sueño lúcido. El sueño lúcido como una puerta a otras dimensiones. ¿Cómo funciona esto? El sueño lúcido es un estado de conciencia en el que somos conscientes de que estamos soñando. Y podemos controlar el contenido del sueño. Suena como una experiencia increíble. ¿Y qué podemos hacer en un sueño lúcido? Podemos explorar otras dimensiones, comunicarnos con seres interdimensionales y experimentar realidades alternativas. Un verdadero viaje astral. ¿Y qué más nos dice este artículo sobre el multiverso? Nos habla de la idea de que existen infinitas versiones del universo. Cada una con sus propias leyes físicas y realidades. Un multiverso infinito. La mente se me está abriendo a nuevas posibilidades. ¿Y cómo podemos acceder a estas otras realidades? A través de la expansión de nuestra conciencia. Y el desarrollo de nuestras habilidades multidimensionales. Un verdadero desafío para el buscador espiritual. Y hablando de desafíos, abrir el gran colisionador de hadrones, un portal a otra dimensión, nos plantea una pregunta inquietante. ¿Podría la ciencia abrir accidentalmente una puerta a otra dimensión? Este artículo nos habla del Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, un gigantesco acelerador de partículas ubicado en Suiza. El LHC, la máquina que busca recrear el Big Bang. ¿Y qué tiene que ver con las dimensiones? Algunos científicos han sugerido que los experimentos del LHC podrían abrir accidentalmente un agujero negro o un portal a otra dimensión. Una posibilidad aterradora. ¿Y qué dicen los científicos del LHC sobre esas preocupaciones? Las minimizan, asegurando que no hay riesgo de que sus experimentos destruyan el mundo o abran un portal a otra dimensión. Pero algunos científicos de renombre, como Stephen Hawking, han expresado su preocupación, ¿no? Así es. Hawking ha advertido que el LHC podría crear un agujero negro que podría tragarse la Tierra. Un escenario apocalíptico. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que realmente existe ese riesgo? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la ciencia está constantemente explorando nuevos territorios. Cierto. Y que cada descubrimiento abre un nuevo abanico de posibilidades, tanto positivas como negativas. Es cierto. La ciencia nos ha dado grandes avances, pero también nos ha planteado grandes dilemas éticos. Y en este caso, el dilema es aún mayor, ya que estamos hablando de la posibilidad de abrir una puerta a lo desconocido, con consecuencias que no podemos prever. Exactamente. Y esa incertidumbre es lo que hace que este tema sea tan fascinante y a la vez tan inquietante. Totalmente de acuerdo. Y con esta nota de misterio y reflexión, vamos a hacer una pausa en nuestra inmersión profunda. Regresaremos en la segunda parte para seguir explorando estos temas tan apasionantes. Hasta entonces, los invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos discutido y a seguir explorando los misterios del multiverso. Retomamos nuestra inmersión profunda en el mundo de las dimensiones. En la primera parte exploramos la posibilidad de que existan más dimensiones de las que podemos percibir. Recuerdan, usamos la analogía de la carpa en el estanque, limitada a su mundo bidimensional. Claro, esa analogía me ayudó a comprender la idea de que podríamos estar rodeados de dimensiones invisibles para nosotros. Y ahora, me intriga saber más sobre lo que mencionaste al final de la primera parte, el Compendio de Andrómeda. ¿Qué tipo de información encontramos en este libro? El Compendio de Andrómeda, según su autor, contiene información canalizada de una raza extraterrestre, llamada los andromedanos. Este capítulo en particular, el capítulo 7,
nos habla de la historia de la humanidad y la posible manipulación genética por parte de seres extraterrestres. Manipulación genética. ¿Te refieres a que no somos quienes creemos ser? ¿Que nuestro ADN ha sido modificado por extraterrestres? Exactamente. Este capítulo menciona la existencia de 139 razas y sistemas planetarios en nuestra galaxia, algunos de los cuales han intervenido en nuestro desarrollo. A lo largo de la historia, se habla de la creación de diferentes versiones de la humanidad, como el proyecto Elohim y el proyecto Erectus. Espera, diferentes versiones de la humanidad, como si fuéramos un experimento genético a escala cósmica. ¿Y quiénes serían los responsables de esta manipulación? Se mencionan varias razas extraterrestres, incluyendo los sirios, los pleiadianos, los liranos y una vez más el grupo de Orión. ¿Y cuáles serían sus intenciones? ¿Por qué nos manipularían? Según el compendio de Andrómeda, las razones varían. Algunos buscarían nuestros recursos, otros querrían controlarnos, y algunos incluso desearían ayudarnos a evolucionar. Una mezcla de intereses interestelares. Suena que la historia de la humanidad es mucho más compleja de lo que nos han contado. Y hablando de información controversial, el compendio de Andrómeda también menciona la Tierra hueca. Es posible que nuestro planeta sea hueco por dentro. Este capítulo menciona la existencia de una abertura en el polo norte, que conduce al interior de la Tierra. Se dice que el interior de la Tierra está habitado por diferentes civilizaciones, mucho más avanzadas que la nuestra. Ciudades subterráneas. Es como algo sacado de una novela de Julio Verne. ¿Y qué tipo de civilizaciones habitan el interior de la Tierra, según el compendio? Se habla de seres altamente evolucionados, que viven en armonía con la naturaleza y que han desarrollado tecnologías que nosotros ni siquiera podemos imaginar. Un verdadero paraíso subterráneo. ¿Y cómo podemos acceder a este mundo oculto? ¿Existe alguna forma de llegar al interior de la Tierra? Según el compendio de Andrómeda, existen diferentes entradas, algunas de las cuales están ocultas, en lugares remotos. Suena una búsqueda al tesoro, un tesoro de conocimiento y sabiduría ancestral, pero dejando a un lado la Tierra hueca. Volvamos al tema de la conciencia y las dimensiones. El compendio de Andrómeda capítulo 7D también nos habla de la quinta dimensión. ¿Qué nos puedes decir sobre esta dimensión? Se describe la quinta dimensión como un plano de existencia, donde la materia se vuelve más fluida y la conciencia se expande. Se dice que aquellos que asciendan a la quinta dimensión tendrán la capacidad de crear y manifestar sus deseos de forma instantánea. Un verdadero salto evolutivo. ¿Y qué sucederá con aquellos que no asciendan a la quinta dimensión? ¿Se quedarán atrás? Según el compendio, no se trata de quedarse atrás. Se dice que continuarán su evolución en la tercera o cuarta dimensión, según su nivel de conciencia. Cada uno avanza a su propio ritmo. Eso me tranquiliza. No me gustaría pensar que algunos se quedan atrás en la carrera evolutiva. Y hablando de evolución, Cambiando Conciencia nos invita a convertirnos en líderes del cambio, a tomar las riendas de nuestra propia evolución. Exacto. Este capítulo nos habla de la importancia de trascender el modo de supervivencia de conciencia y de conectarnos con nuestra verdadera esencia, dejar de lado el miedo y la limitación. Te refieres a dejar de reaccionar desde el miedo y empezar a actuar desde el amor y la compasión. Así es. Se nos anima a creer en nosotros mismos, a seguir nuestra intuición y a ser quienes realmente somos. Un verdadero llamado a la autenticidad. ¿Y qué podemos hacer para convertirnos en líderes de cambio? ¿Cómo podemos inspirar a otros a seguir este camino? Compartir nuestra luz, inspirar a otros con nuestro ejemplo y ayudar a crear un mundo mejor. Ser agentes de cambio en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en el mundo. Un noble propósito. Y en las manos de seres estelares interdimensionales nos ofrece una perspectiva diferente sobre la intervención extraterrestre en la historia de la humanidad. Una perspectiva más crítica, incluso diría que más oscura. Este capítulo nos presenta una visión donde se nos describe como esclavos de una raza extraterrestre llamada los sirios. Esclavos. Eso suena bastante extremo. ¿Por qué nos habrían creado como esclavos? Según este capítulo, los sirios nos crearon para explotar nuestros recursos y controlarnos. Nos ven como una raza inferior a la suya y se aprovechan de nuestra energía y de nuestro planeta. Un panorama bastante sombrío. ¿Y qué podemos hacer para liberarnos de esta esclavitud? ¿Es posible romper con este control? La clave está en despertar nuestra conciencia, reclamar nuestra soberanía y dejar de ser marionetas en manos de fuerzas externas. Un llamado a la rebelión, a liberarnos de las cadenas mentales que nos atan. Y Exploradores de Dimensiones Superiores nos anima a hacer precisamente eso, a desafiar los límites de la realidad y a convertirnos en exploradores de lo desconocido. Exactamente. Este artículo nos invita a usar nuestro poder mental para crear nuevas posibilidades
y a no dejarnos limitar por las creencias y las estructuras de la tercera dimensión, a ser pioneros en la exploración de la conciencia. Un llamado a la aventura, aventurarnos en los reinos inexplorados de la mente y el espíritu. Y hablando de aventuras, Intrusos Interdimensionales nos introduce al mundo de las criaturas críptidas y la posibilidad de que sean seres de otras dimensiones. Este video explora la idea de que algunas criaturas, como el Bigfoot, el chupacabras y el hombre polilla, podrían ser seres interdimensionales, que pueden entrar y salir de nuestra realidad. Seres interdimensionales que se manifiestan como monstruos. Eso sí que da miedo. ¿Qué tipo de evidencia se presenta en el video para apoyar esta teoría? Se presentan testimonios de personas que afirman haber visto a estas criaturas, así como imágenes y videos que supuestamente las muestran. ¿Y qué podemos decir sobre la veracidad de esta información? ¿Son creíbles esos testimonios? Como siempre, debemos usar nuestro discernimiento. No hay evidencia concluyente que demuestre que estas criaturas sean interdimensionales, pero los testimonios y las imágenes son ciertamente intrigantes y abren la puerta a la posibilidad de que existan seres que pueden viajar entre dimensiones. Un verdadero misterio para investigar y un recordatorio de que hay mucho que aún no sabemos sobre la realidad que nos rodea. Exactamente. Y hablando de la importancia de investigar y comprender la realidad, la densidad física y las dimensiones, aclarando ambos conceptos, nos recuerda que es importante definir claramente los términos que utilizamos al hablar de dimensiones. Es cierto, a veces nos perdemos en la terminología y olvidamos lo que realmente significa. ¿Qué nos aclara este artículo? Este artículo nos ayuda a diferenciar entre dimensiones y densidades, explicando que las densidades son rangos vibratorios dentro de una dimensión, que cada dimensión contiene una variedad de densidades, cada una con su propia vibración y nivel de conciencia. Una distinción importante para evitar confusiones y para comprender mejor la complejidad del multiverso. ¿Y qué nos puedes decir sobre las crónicas del Gorg 02? ¿Qué tipo de información encontramos en este texto? Lo siento, pero Crónicas del Gorg 02 no proporciona información relevante para nuestro tema de discusión. Entiendo. A veces nos encontramos con fuentes que no son relevantes para nuestra investigación, pero lo que místicos y profetas revelaron sobre las entidades hiperdimensionales nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la influencia de estas entidades en la humanidad. Así es. Este artículo explora las ideas de diferentes tradiciones espirituales sobre las entidades hiperdimensionales, que se describen como seres que se alimentan de la energía emocional negativa de los humanos. Otra vez la idea de Lush, ¿no? ¿Qué tipo de entidades se mencionan en este artículo? Se mencionan los arcontes, del gnosticismo, los demonios, del cristianismo, las fuerzas hostiles de Sri Aurobindo, el depredador cósmico, de Carlos Castaneda, el Huetico, de los indios nativos americanos, y la sombra, de Carl Jung. Una verdadera colección de entidades interdimensionales. ¿Y qué dicen estas tradiciones sobre la influencia de estas entidades en la humanidad? ¿Cómo nos afectan? Se dice que manipulan nuestras emociones, nos implantan ideas negativas y nos mantienen en un estado de miedo y separación. Se alimentan de nuestras emociones negativas y nos impiden evolucionar espiritualmente. Un panorama bastante sombrío. ¿Y cómo podemos protegernos de su influencia? ¿Hay alguna forma de evitar ser manipulados por estas entidades? A través del autoconocimiento, la evolución espiritual y el discernimiento. Debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones y no dejarnos manipular por fuerzas externas. Un verdadero llamado a la automaestría, a ser dueños de nuestra propia energía y de nuestro propio destino. Y nuestro multiverso metafísico nos introduce una herramienta fascinante para explorar nuestra propia mente y quizás otras realidades. El sueño lúcido. Exactamente. Este artículo explora la idea de que la mente inconsciente es multidimensional y que podemos acceder a otras realidades a través del sueño lúcido. El sueño lúcido como una puerta a otras dimensiones. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos tener un sueño lúcido? El sueño lúcido es un estado de conciencia en el que somos conscientes de que estamos soñando y podemos controlar el contenido del sueño. Suena como una experiencia increíble. ¿Y qué podemos hacer en un sueño lúcido? Podemos viajar a otras dimensiones, comunicarnos con otros seres. Según el artículo, sí, podemos explorar otras dimensiones, comunicarnos con seres interdimensionales y experimentar realidades alternativas. Es una herramienta poderosa para explorar la conciencia y expandir nuestros límites. Un verdadero viaje astral. ¿Y qué más nos dice este artículo sobre el multiverso? Nos habla de la idea de que existen infinitas versiones del universo, cada una con sus propias leyes físicas y realidades. Un multiverso infinito. La mente se me está abriendo a nuevas posibilidades. ¿Y cómo podemos acceder a estas otras realidades? Es solo a través del sueño lúcido.
No necesariamente. El sueño lúcido es una herramienta, pero también podemos acceder a estas otras realidades a través de la expansión de nuestra conciencia y el desarrollo de nuestras habilidades multidimensionales. Habilidades multidimensionales. ¿Te refieres a la telepatía, la telequinesis, la clarividencia? Exactamente. Estas habilidades, que a menudo se consideran paranormales, podrían ser simplemente una expresión de nuestras capacidades multidimensionales, capacidades que todos tenemos, pero que están latentes en la mayoría de nosotros. Suena que tenemos un potencial enorme por descubrir, un potencial que nos conecta con el multiverso y con nuestra propia esencia divina. Así es. Y nuestro multiverso metafísico también nos habla de la importancia de cuestionar las creencias limitantes y de abrirnos a nuevas posibilidades, de dejar de lado los dogmas y las estructuras mentales que nos impiden ver la realidad en toda su amplitud. Un llamado a la libertad de pensamiento, a liberarnos de las cadenas mentales que nos atan y a ser exploradores intrépidos de la conciencia. Exactamente. Y hablando de explorar nuevos territorios, abrir el gran colisionador de hadrones, un portal a otra dimensión, nos plantea una pregunta inquietante. ¿Podría la ciencia abrir accidentalmente una puerta a otra dimensión? El gran colisionador de hadrones, esa máquina que busca recrear el Big Bang. ¿Y qué tiene que ver con las dimensiones? Algunos científicos han sugerido que los experimentos del EHS podrían abrir accidentalmente un agujero negro o un portal a otra dimensión. Una posibilidad aterradora. ¿Y qué dicen los científicos del EHC sobre estas preocupaciones? Las toman en serio. Las minimizan, asegurando que no hay riesgo de que sus experimentos destruyan el mundo o abran un portal a otra dimensión. Pero algunos científicos de renombre, como Stephen Hawking, han expresado su preocupación, ¿no? Así es. Hawking advirtió que el LHC podría crear un agujero negro, que podría tragarse la Tierra. Un escenario apocalíptico. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que realmente existe ese riesgo? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí sabemos es que la ciencia está constantemente explorando nuevos territorios y que cada descubrimiento abre un nuevo abanico de posibilidades, tanto positivas como negativas. Es cierto. La ciencia nos ha dado grandes avances, pero también nos ha planteado grandes dilemas éticos. Y en este caso, el dilema es aún mayor, ya que estamos hablando de la posibilidad de abrir una puerta a lo desconocido, con consecuencias que no podemos prever. Exactamente. Y esa incertidumbre es lo que hace que este tema sea tan fascinante y a la vez tan inquietante. Totalmente de acuerdo. Y con esta nota de misterio y reflexión, vamos a hacer una pausa en nuestra inmersión profunda. Regresaremos en la tercera parte para seguir explorando estos temas tan apasionantes. Hasta entonces, los invitamos a reflexionar sobre todo lo que hemos discutido y a seguir explorando los misterios del multiverso. Y volvemos a nuestra inmersión profunda. Hemos explorado cada rincón de las dimensiones, agujeros negros, la tierra hueca, manipulación genética por extraterrestres, de todo. Un viaje intenso. Sí, y en la última parte nos quedamos con esa pregunta. ¿Podría el gran colisionador de hadrones abrir un portal a otra dimensión? Una pregunta que nos deja pensando, ¿no? Aunque por ahora, esa idea de LHC y el portal es solo una hipótesis, pero nos hace pensar que otros tipos de portales podrían existir. Exacto. ¿Y cómo podríamos acceder a ellos? ¿Tendríamos que construir máquinas gigantes? ¿O existen otras maneras? Nuestro multiverso metafísico nos habla de algo fascinante. La posibilidad de crear nuestro propio multiverso. Nuestro propio multiverso. En nuestras mentes. Espera. Crear un multiverso en nuestra mente. ¿Cómo? Suena a algo que solo podríamos hacer en un sueño lúcido. Este artículo sugiere que cada vez que tomamos una decisión, creamos diferentes realidades. Como si cada posibilidad que no elegimos se ramificara y creara una realidad alternativa. Un multiverso en expansión. O sea que cada elección genera un universo paralelo, infinitas versiones de nosotros mismos viviendo otras vidas. Exactamente. Es una idea que nos hace pensar en el poder de nuestras decisiones y la naturaleza de la realidad. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos elegido diferente en el pasado? ¿Qué realidad estaríamos viviendo ahora? ¡Wow! Nuestra mente sería como un generador de universos. Y nuestro multiverso metafísico también habla de la imaginación como una herramienta para acceder a otras dimensiones. ¿Te refieres a que la imaginación es como un portal? En cierto modo, sí. El artículo nos anima a recordar esa capacidad de crear que teníamos de niños, cuando la imaginación no tenía límites. Podíamos transportarnos a otros mundos con solo cerrar los ojos. Y esa capacidad sigue ahí, aunque la hayamos olvidado. Es cierto, de niños podíamos imaginar cualquier cosa. ¿Y cómo podemos recuperar esa capacidad? ¿Cómo usamos la imaginación como un portal? Con práctica y apertura mental, permitiéndonos soñar despiertos, visualizar, jugar con las posibilidades. La meditación, la visualización creativa y otras técnicas de expansión de la conciencia nos pueden ayudar a abrir la mente a nuevas realidades. Suena divertido y liberador.
un proceso que nos conecta con la creatividad, con la magia del universo. Pero nuestro multiverso metafísico también nos advierte de algo: los peligros de la manipulación mental por entidades interdimensionales. ¿Cómo nos protegemos de eso? El artículo nos anima a desarrollar el discernimiento, a no dejarnos engañar por promesas fáciles, de salvación o ascensión, a ser críticos con la información que recibimos, incluso si viene de supuestas fuentes espirituales. Un llamado a la cautela, a la responsabilidad. No creer todo lo que nos dice, sino usar nuestro propio juicio, nuestra intuición, para discernir la verdad. Exacto. Y hablando de responsabilidad, nuestro multiverso metafísico también nos invita a cuestionar las estructuras de poder, a no aceptar ciegamente lo que nos dicen las autoridades, sino a pensar por nosotros mismos y luchar por la libertad, por la justicia. Una revolución de la conciencia, liberarnos de las cadenas mentales. Y crear un mundo más justo, más libre, más consciente. Así es. Y volviendo a la ciencia de las dimensiones, abrir el gran colisionador de hadrones, un portal a otra dimensión, nos plantea esa posibilidad. La ciencia abriendo accidentalmente una puerta a lo desconocido. ¿Recuerdas el LHC? Sí, esa máquina que busca recrear el Big Bang. Y que algunos temen que crea un agujero negro en un portal a otra dimensión. Exactamente. Aunque los científicos de LHC minimizan los riesgos, algunos expertos, como Stephen Hawking, han expresado su preocupación. Y es una preocupación seria, porque estamos hablando de experimentos con consecuencias impredecibles para nuestro planeta, para la humanidad. Un dilema. El avance científico a costa de riesgos desconocidos. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por el conocimiento? Esa es una pregunta que cada uno debe responder. Pero nuestro multiverso metafísico nos da una lista de preguntas para reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología, con la realidad. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas como: ¿te sientes alienado por la tecnología? ¿Te preocupa la desconexión humana en la era digital? ¿Sientes que hay algo más en la realidad de lo que nos muestra? Preguntas profundas, que nos hacen reevaluar nuestra forma de vida, pensar en cómo usar la tecnología de forma responsable, consciente, sin perder nuestra humanidad en el proceso. Exacto. Y con esa invitación a la reflexión, concluimos nuestra inmersión profunda en el mundo de las dimensiones. Ha sido un viaje increíble. Hemos explorado desde agujeros negros hasta la posibilidad de crear multiversos en nuestras mentes. ¿Qué te ha impactado más? Para mí, el poder de la conciencia. Si realmente podemos influir en la realidad con nuestros pensamientos y emociones, entonces tenemos una gran responsabilidad. Usar ese poder con sabiduría y compasión, para nuestro beneficio, el de la humanidad y el del planeta. Totalmente de acuerdo. Y con tantas fuerzas compitiendo por nuestra atención, el discernimiento se vuelve crucial. Cuestionar todo, buscar la verdad dentro de nosotros mismos. Y recordar que somos mucho más de lo que nos han hecho creer. Seres multidimensionales con un potencial infinito. Viaje continúa. Y con esa invitación a seguir explorando, nos despedimos. Hasta la próxima inmersión profunda.